de salir, atención con esto, acaba de salir del gobierno el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien asumiría un importante cargo en el exterior. Ahí está la nota de Mega Noticias. Repetimos, acaba de salir, acaba de dejar el gobierno el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para tomar un cargo a nivel internacional. Llegó a La Moneda esta mañana para reunirse con el presidente y probablemente de manera oficial comunicarle su salida, que es probable que no la haya comunicado solamente de manera personal. Eso es protocolar. Tiene que haber habido por lo menos un mensaje, un telefonazo, ¿no? Una conversación. A lo mejor era algo que ya se tenía conocimiento por parte del gobierno, o sea, que una persona tenga una nominación en algún cargo a nivel internacional no es algo que se lo dicen ayer, pero igual es noticia, es notición que salga un ministro de Hacienda. O sea, el ministro de Hacienda, que ha tenido un rol, que siempre tiene un rol trascendente, estratégico en los gobiernos. Si bien quedan meses para el fin del gobierno del presidente Boric, pero queda todavía. Queda todavía. Y renuncia a Mario Marcel, entonces, a su cargo en la administración de la Hacienda chilena. Estoy buscando más antecedentes de cuál sería la razón, ¿no?, de esta renuncia, pero ya se cataloga como un remesón en el gobierno, un remesón político de una magnitud considerable, porque la dimisión ocurre además un día después de la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, que ya había levantado críticas, no solamente a nivel político, sino que también de los gremios, de la sociedad de agricultura. La verdad que es una noticia súper importante, de la cual no habló el Ministerio del Interior. Álvaro Elizalde tuvo un punto de prensa hace un rato respecto a la grave situación ocurrida en Argentina, pero el Ministro del Interior quedó, absolutamente a cargo del gabinete, del tema político, con la salida, ¿verdad?, de la seguridad interior del Estado, de la seguridad del Estado al ministerio de Luis Cordero. El ministro del Interior, además, queda con esa responsabilidad política mucho más libre, ¿no? Es llamativo que no haya dicho nada en el punto de prensa, que fue ¿hace cuánto, Rose? ¿Hace como media hora? Porque no creo que el ministro Elizalde no haya estado enterado de la salida de Mario Marcel. No sé si hay comunicado de La Moneda. No sé si hay comunicado. No, todavía no hay comunicado oficial. A ver. No, porque es relevante, para ver si ahí está la información de las razones de la renuncia. Bueno, el trascendido, hay varios trascendidos. Uno que tiene un cargo internacional. Otro dice decisión personal debido a que hasta hoy, coinciden, importante cargo en el extranjero. ¿Qué será el BID? Bueno, hay que ver. El tema es que el ministro de Hacienda y tiene una relevancia siempre para cualquier gobierno. Reiteramos, hace pocos minutos se ha entregado la información extraoficial, pero que según fuentes sería absolutamente real. Tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, ha presentado su renuncia y sería en 24 horas el segundo ministro que sale del gobierno. Por razones diferentes, hay un tema que tiene que ver con la negociación entre partidos que hubo, ¿verdad?, por la salida del Frente Regional Verde Social de la lista única parlamentaria. Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, era de ese sector. Que esto ya había levantado polémicas, ¿no? La injerencia con una decisión del gobierno directamente, sacando un ministro por esta imposibilidad de llegar a una lista única. Había harta molestia
en ese sentido con Jaime Mulet, con el presidente de ese partido. Sacan a Esteban Valenzuela, que era el único ministro del gabinete de ese sector. Y hoy día, por otras razones, renuncia el ministro de Hacienda, ¿no? Pero es importante, además. Es un remesón. Es un remesón. Estoy esperando también, estoy revisando aquí full, si es que hay alguna comunicación oficial de la moneda, si es que va a haber un punto de prensa nuevo. Vamos por Rodrigo Sánchez, ¿no? ¿Lo tenemos o no? ¿Lo podemos? ¿No? Ya, pero estamos contactando a nuestro amigo en Palacio de la Moneda, que ha estado full reporteando lo de Argentina, porque si no, algo nos hubiera contado. Yo creo que esto fue absolutamente sorpresivo. Puede haber sido hace media hora o hace menos tiempo, porque si no, Sánchez algo nos había comunicado. Además, imagino yo que para comunicar la salida de un ministro de Hacienda se va a hacer un punto de prensa más organizado. O sea, el del tema argentino, cuando sale Elizalde a hablar, son los típicos atriles de micrófono de los canales. Cuando hay una comunicación de algo más importante, o se hace en la sala azul de las comunicaciones de las vocerías oficiales, o se pone el típico podio pequeño como algo más formal. Claro, no estoy mirando en menos al Ministerio de Agricultura, pero claramente que salga el ministro de Hacienda tiene otra envergadura, tiene otro simbolismo, tiene también otro nivel de impacto, de análisis, ¿no? No solamente en materia política, sino que también en materia económica. El gobierno todavía no ha terminado. Es cierto que probablemente grandes de las cartas gruesas se han echado, ¿no? Pero el gobierno no se ha terminado. La administración de la Hacienda Nacional es un tema fundamental y hay que también escuchar y saber cuáles son los argumentos y las explicaciones que van a entregar por parte del Palacio de la Moneda para haber aceptado la renuncia de Mario Marcel y si la razón es tanto de peso como para dejar este importante rol en el gobierno a estas alturas. Sí, no es 2 años antes, no es 1 año antes, pero son meses antes, pero queda todavía, queda hasta marzo del 2026. Entonces imaginamos que debe haber razones fundamentales para haber aceptado esta renuncia, según se ha informado, por razones personales y ha trascendido que para ocupar un cargo internacional. A ver, Mario Marcel ocupó el cargo en Hacienda desde el principio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Mira, está contándonos Rodrigo Sánchez desde La Moneda, que está reporteando todo esto, que a las 4 de la tarde debería haber ceremonia de cambio de gabinete. 4 de la tarde podría haber cambio de gabinete para poner el reemplazo del ministro de Hacienda y también el relevo del Ministerio de Agricultura. ¿Quién quedará? ¿Los subsecretarios? Vamos a ver. Mario Marcel fue presidente del Banco Central antes de ser ministro de Hacienda. Y como decíamos, estuvo desde el inicio en el gobierno del presidente Boric. Fue una figura relevante desde el principio al entrar como uno de los técnicos políticos con más experiencia al gobierno joven que comenzaba a la cabeza del presidente Boric y también fundamentalmente del Frente Amplio. Dio señales de tranquilidad a sectores que tenían una gran duda de quién iba a estar al frente de la administración de la billetera fiscal durante el gobierno. No ha estado exento de críticas en su manejo por parte de la oposición, también por parte de algunos economistas ligados también, aunque tiene una visión opositora en su manejo, sobre todo por el gasto fiscal. Pero hoy deja el gobierno. La renuncia del ministro Marcel se da luego de una reunión que hubo hace muy poquito rato en el Palacio de la Moneda con el presidente. Llegó al Ministerio de Hacienda desde el comienzo del gobierno, renunció a su cargo en el Banco Central para asumir como ministro de Hacienda y la última aparición pública, consigna acá la tercera a esta hora, de Marcel como jefe de la cartera de Hacienda fue la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Esa fue la última actividad oficial y pública
aparentemente, y todo lo indica así, el exministro de Hacienda del gobierno de Chile. Reiteramos para quienes se integran a nuestra sintonía, se ha comunicado la renuncia del ministro Mario Marcel, que deja el gobierno por razones personales. Vamos a esperar cuáles son esas razones. Me imagino que si no son relacionadas a la salud o intimidad, ¿verdad?, de la persona, serán comunicadas en detalle. Estoy buscando, ¿verdad?, reacciones a esta hora en materia política de la decisión tomada, ¿verdad?, por Mario Marcel. Me imagino que está todo el mundo político, no sé si corriendo en círculos, pero sí con mucho comentario, con mucho análisis. Bueno, había rumores súper recientes de la reunión del ministro Marcel con el presidente. Ahora, el ministro de Hacienda se reúne de manera frecuente con el presidente, o sea, no es raro que vaya. Entonces yo creo que como que puede haber sido muy inesperado esto. De hecho, los equipos de política no solamente de Mega, de todos los canales, de todos los medios, que trabajan en la copucha, que están todos los días en La Moneda, nadie había como comentado los rumores de pasillo o olfateado que podía salir el ministro de Hacienda. Entonces yo creo que es una cuestión bien sorpresiva, No, por ahora solamente todos los medios comunicando la salida de Marcel. Todos coinciden en que sería una razón personal. También las coincidencias extraoficiales es que asumiría un cargo importante a nivel internacional y que, según datos de nuestro equipo de política, habría un cambio de gabinete o, ¿cómo se le dice cuando no es el cambio de gabinete grande? Un ajuste ministerial para probablemente poner el relevo de Hacienda y Agricultura que salió del gobierno ayer. Inesperada renuncia, algunos de los titulares. A 7 meses de terminar el gobierno. Deja la cartera de Teatino 120 Mario Marcel. A ver, en enero de 2022 se nominó a Mario Marcel como ministro de Hacienda, a poco tiempo, ¿verdad?, antes de asumir el gobierno. Un economista que no pertenece a partido, es un economista en el papel independiente, evidentemente de centro izquierda, y cercano al Partido Socialista. En un momento en que había algún grado de preocupación por cómo se iba a manejar el tema fiscal con el nuevo gobierno, un presidente joven, en fin. Esta figura, que había sido el presidente del Banco Central, da una señal de garantía y de estabilidad para muchos sectores, ¿no? Mario Marcel estuvo harto tiempo en el Banco Central, desde el año 2016 estuvo a cargo del ente regulador. Él es doctor en economía de la Universidad de Cambridge. Trabajado ya en altos cargos internacionales, Estuvo en el BID, estuvo en la OCDE, estuvo en el Banco Mundial. ¿Volverá a alguna de esas instituciones? ¿Será esa la razón? Rodrigo Sánchez, te escuchamos. ¿Qué se sabe? Parece que esto fue absolutamente sorpresivo. Adelante, Rodrigo. Ahora, exministro de Hacienda. ¿Cómo te va, Gonzalo? Te cuento que cerca de 30 minutos aproximadamente lleva el presidente de la República reunido con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en lo que será un inminente ajuste ministerial que estaría agendado para esta tarde. De hecho, bien temprano por la mañana, Gonzalo, se nos había señalado que se estaban haciendo arreglos en el Salón Mombaras para cerca de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, lo que evidentemente encendió las alarmas en relación a la posibilidad de que el presidente de la República
República tomara la decisión de hacer ajustes adicionales a su equipo ministerial, considerando que hace pocas horas vivimos la salida del ministro, ahora exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, pero debido a razones políticas relacionadas evidentemente con el ámbito electoral y las listas parlamentarias. En esta oportunidad el análisis tiene que ver con otras variantes. Al llegar al Palacio de la Moneda de manera muy breve, muy escueta, el ministro de Hacienda planteó que él venía a conversar con el presidente de la República. Lo que ha trascendido en las últimas horas es que son razones personales las que llevarían al ministro Mario Marcel a dejar su cargo, pero además también se ha mencionado la posibilidad de que ocupe un cargo internacional que podría ser eventualmente el motivo de su salida, algo que vamos a confirmar dentro de los próximos minutos, quizás cuando este encuentro que está sosteniendo con el presidente de la República finalice. Como tú bien señalabas, Gonzalo, han habido varias reacciones ya en el último minuto desde el mundo parlamentario, desde el mundo empresarial, considerando el sello que ha marcado Mario Marcel en el gobierno del presidente Gabriel Boric y de alguna forma las garantías, la confianza a nivel económico que ha tenido el secretario o que ha generado el secretario de Estado al mando de un gobierno de izquierda donde evidentemente en un comienzo existían muchas dudas sobre una buena gestión al mando de la cartera fiscal. Recordemos que Mario Marcel llega a unirse a este proyecto cuando el presidente ya estaba electo, cuando le estaba funcionando al menos en esta llamada moneda chica. Él se estaba buscando un nombre de Hacienda que de alguna forma entregara confianza al mundo empresarial, y Mario Marcel acepta el desafío siendo una persona independiente, de todas maneras con muchos vínculos cercanos al Partido Socialista, pero le vino a dar un sello al menos de confianza dentro de esta gestión. Una gestión que de todas maneras ha experimentado varios terremotos, podríamos decir, cifras de crecimiento y desempleo que de alguna forma el ministro Marcel, junto con los equipos, evidentemente con el resto del gabinete del presidente Gabriel Boric, han tenido que afrontar, a veces con buenos resultados, en otras oportunidades con resultados bastante criticables, pero además hay que recordar que la gestión del secretario de Estado también ha tenido varios inconvenientes en el mismo oficialismo, con iniciativas que no han sido cómodas para el Ministerio de Hacienda, como por ejemplo esta idea que en su minuto se estableció acerca de eliminar la UEF, por ejemplo, u otras iniciativas que han llevado de alguna forma a generar movimientos en el Ministerio de Hacienda o gestiones para tratar de frenar ciertas iniciativas que en muchos sectores han sido calificadas como populistas. Vamos a movernos un poco, Gonzalo, porque en estos momentos se están instalando una balaustra. Es muy probable que el ministro de Hacienda salga dentro de los próximos minutos, luego de esta reunión con el presidente Gabriel Boric. No tenemos claro si vamos a tener palabras por parte de él tras este diálogo inmediatamente después, o si definitivamente sus palabras van a quedar para esta tarde tras el cambio de gabinete o ajuste ministerial que se debería llevar a cabo cerca de las 4 o 5 de la tarde, según nos han mencionado durante los últimos minutos. Lo que está claro de todas maneras es que este cambio va a generar también un cuestionamiento importante al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ya lo hemos escuchado al menos dentro de los últimos minutos en voces de algunos parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, que han manifestado su preocupación de que en la recta final el Ministerio de Hacienda quede a cargo de una segunda línea o de un secretario o secretaria de Estado de menor tonelaje que el ministro Marcel, considerando que son varios los desafíos que todavía quedan pendientes en esta recta final. Algunos incluso, Gonzalo, mencionaban la posibilidad, y esto está totalmente descartado, de que Mario Marcel se integrara al equipo de Janet Jara. Él ya desde un comienzo había manifestado sus reparos, de hecho, a algunas de las ideas, algunas de las medidas que se estaban discutiendo en ese equipo presidencial, de ese equipo de campaña presidencial, y eso está absolutamente descartado. Pero de todas maneras será él quien tenga la palabra para confirmar cuáles son las razones, si es este desafío internacional o son otras las razones las que lo llevaron a tomar la definición de presentarle su renuncia al presidente de la República. Lo que es cierto es que hay un contexto político complejo, hay un contexto de campaña también sumamente polarizado a nivel presidencial,
y han habido roces, lo que te destacaba anteriormente, no menores con la coalición oficialista debido a varios proyectos que no son bien mirados, al menos en Teatinos, el edificio donde está alojado el Ministerio de Hacienda. Es parte entonces de lo que se ha tomado la agenda durante esta jornada en el Palacio de la Moneda, Gonzalo. No ha sido un día para nada tranquilo, considerando que prácticamente todos los esfuerzos, las gestiones de la Casa de Gobierno durante las últimas horas han estado enfocadas en lo que está ocurriendo en Argentina con muchos de nuestros compatriotas debido a lo ocurrido en los incidentes del partido que se vivió anoche en el marco de la Copa Sudamericana. Pero este acontecimiento político, ministerial, evidentemente que le agrega un ingrediente no menor a lo que está ocurriendo en la agenda de Palacio, y seguramente dentro de los próximos minutos vamos a tener más información, probablemente en voz del propio Mario Marcel, si es que se da la oportunidad de hablar con él una vez que esta reunión con el presidente de la República finalice.